Hola y bienvenido o bienvenida a tu clase de inglés. En este video voy a explicar el tema de adverbios. Para entender un adverbio, primero requerimos entender qué es un adjetivo. Observa la palabra. Está dividida porque se conforma de dos partes. La primera nos hace pensar en la palabra anglosajona add, sumar, añadir. Eso quiere decir que un adjetivo es una palabra que suma o añade. ¿Pero a qué le suma o añade información? Pues a lo que sea que adjetivo signifique, ¿no? ¿Qué significa? Realmente nada. Pero lo podemos relacionar por su forma con la palabra sujeto y objeto. Si entendemos entonces los adjetivos como una suma a sujeto y objeto, entenderemos la siguiente oración. He gives pink flowers to his loving girlfriend every month. En esta oración tengo dos adjetivos y podríamos decir que entonces un sujeto es he, él. Es el único sujeto de esta oración. Mientras que flowers and girlfriend son los objetos de esta oración. Entonces, pink and loving, que son los adjetivos, están añadiendo información a flowers y girlfriend. Un sujeto, en este caso, es el que realiza la acción. He gives. Mientras que un objeto puede parecer confuso porque estoy señalando que un objeto es una persona, pero lo que quiero decir aquí es que es el objeto de la oración, ¿ok? Es una persona, the girlfriend, pero es el objeto de la oración. Tal como las flores. ¿En qué reside la diferencia entre sujeto y objeto? Que el sujeto realiza la acción, he's the doer of the action, mientras que el objeto recibe la acción, ¿sí? O sea, ella es objeto de esta oración porque está recibiendo la acción de dar. Directamente las flores reciben la acción, mientras que the girlfriend, ella, recibe la acción indirectamente. Entonces, volvamos a los adjetivos. Pink flowers. Pink está añadiendo información a flowers, que es el objeto. Y loving, cariñoso, cariñosa, está añadiendo información a girlfriend, que es el objeto también, ¿sí? Entonces, un adjetivo añade información de un objeto. En ambos casos, en esta oración. Pero también un adjetivo puede añadir información a un sujeto, como en el siguiente caso. He is considerate. Él no está realizando ninguna acción, pero está siendo descrito. He is considerate. Él es considerado. Considerate está añadiendo información a quién, a él, al sujeto. Podemos concluir entonces que un adjetivo añade información a un objeto de la oración o al sujeto de la oración. ¿Ok? Veamos más ejemplos. Mira esta imagen. The Beatles are careful when crossing the street. Los Beatles son cuidadosos cuando cruzan la calle. Careful es el adjetivo y the Beatles es el sujeto. Careful está añadiendo información a los Beatles. Entonces, en este caso el adjetivo describe a un sujeto, ¿ok? We see a group of careful men on a pedestrian crossing.
vemos a un grupo de hombres cuidadosos en un cruce peatonal. Entonces, careful es el adjetivo. ¿Y a quién le añade información? A men. Men, en este caso, son el objeto de la oración. Estos fulanos son el objeto. ¿Por qué? Porque we see a group of people. We es el sujeto y see es la acción. Pero en este caso, careful añade a men que reciben la acción de ver. Nosotros los vemos a ellos, esos hombres cruzando. ¿Ok? Ellos no realizan la acción, ellos son objeto de nuestra acción. En este caso el adjetivo describe entonces a un objeto de la oración. Aclaro, no a un objeto, sino al objeto de la oración. That exam is easy. El siguiente ejemplo. Easy, podemos notar que es el adjetivo, mientras que that exam sería el sujeto. En este caso el sujeto no realiza ninguna acción. Está siendo descrito. ¿Cómo es ese examen? Fácil. Easy está describiendo o añadiendo información del sujeto, aunque no sea humano. Es lo que está siendo descrito. Entonces, en este caso, la función que está cumpliendo that exam es de sujeto. The teacher only makes easy exams. Estoy hablando de mí. Entonces, el sujeto de la oración, the teacher. Easy, fácil. Exams es el objeto de la teacher. O sea, ella realiza la acción sobre los exámenes. Exámenes es el objeto. Easy, fácil. Fáciles en este caso. Easy añade información entonces a esos exámenes. Noten que en español hay una concordancia de género y número. Decimos el examen fácil, ¿no? O los exámenes fáciles. En inglés no hay modificación alguna de la palabra, aunque el objeto o el sujeto sean plurales. Entonces, easy se queda igual en singular como en plural. Ok, ahora contrastemos adjetivos con adverbios. Tenemos el mismo ejemplo de estos fulanos cruzando, ¿no? The Beatles are careful when crossing the street, dijimos hace un rato. También dijimos que careful es el adjetivo y que the Beatles es el sujeto. Dijimos también que careful añade información al sujeto. Los fulanos, the Beatles. Pero they cross the street carefully. Ellos cruzan la calle cuidadosamente. Cuidadosamente es un adverbio. Noten la similitud entre careful y carefully. Solo hay una pequeña diferencia. Carefully está añadiendo información a la acción cruzar. ¿Cómo cruzan estos fulanos la calle? Carefully, con cuidado, cuidadosamente. Entonces, el primer caso, careful es adjetivo, carefully es adverbio. That exam is easy, dijimos hace un rato como ejemplo. Entonces, that exam, quedamos que es el sujeto, aunque no esté realizando ninguna acción, pero está siendo descrito. Easy es el adjetivo, easy está añadiendo información. ¿Qué tipo de examen es? Fácil. Anyone can solve it easily. Cualquiera puede resolverlo. ¿Cómo? Fácilmente. Entonces, easily es el adverbio. Noten que es muy parecido a la palabra easy, que es el adjetivo.
easily está calificando o está añadiendo información al verbo solve, resolver. ¿Cómo se resuelve este examen? ¿Cómo lo resuelve cualquiera este examen? Pues bien, fácil, ¿no? Fácil. O diríamos en español, en una sola palabra que es el adverbio, fácilmente. Si observamos la palabra adverbios, podemos notar que también se conforma de dos partes. La primera nos refiere a la palabra add en inglés, que es una suma o el añadir. Y verbios, pues ya vuelve evidente la función gramatical de estas palabras. Entonces, add es un añadir y verbios al verbo. En este caso, un verbo será la acción. Estas palabras adverbios añaden información a la acción. ¿Qué clase de información añaden? How, cómo se realiza esta acción. Where, en dónde se realiza esta acción. When, cuándo se realiza la acción. How much, cuánto, hasta qué punto se realiza la acción. How often, cada cuánto se realiza esta acción. Entonces, los ejemplos que hemos estado estudiando hasta ahora nos han descrito cómo se realiza la acción, entonces han respondido a la pregunta how. Este tipo de adverbios son adverbios de manera, porque nos indican la forma en la que se realiza la acción. ¿Cómo? Los adverbios regulares entonces tienen la siguiente forma. Dijimos antes que el adjetivo y el adverbio tienen muchas similitudes. Pueden notar, por ejemplo, en el adjetivo slow, cómo se parece con slowly, que es su forma adverbial. Esto sucede porque con los adverbios de manera vamos a partir de un adjetivo, es decir, el adjetivo es la raíz a partir de la cual hacemos ciertas modificaciones para convertirla en un adverbio. Entonces pasan de calificar a un objeto o sujeto para calificar o añadir información a un verbo. Observen la siguiente lista. El adjetivo slow se convierte como slowly, patient, patiently, careful, carefully, beautiful, beautifully, fluent, fluently, quiet, quietly y quickly, quickly. Entonces podemos decir que la regla general es que los adverbios de manera terminan en ly. Sin embargo, ese no es siempre el caso. Hay algunos adverbios regulares cuya terminación en adjetivo fue la y, como noisy, easy, happy and angry. Hay cierta modificación aquí, no es igual, noisy cambia a noisily, easy, easily, happy, happily, angry, angrily. Podemos notar entonces que si mi adjetivo base termina en y, voy a cambiar esa y por i latina y simplemente añado ly. Por último, tenemos el caso de terrible. Terrible termina en e. Entonces voy a quitar esa e y la voy a cambiar por una y y eso sería todo, básicamente. Este es el mismo caso que horrible, el cual también termina en le como adjetivo. Entonces, para pasarlo a adverbio, simplemente quito la e. Ok, contrastemos más adjetivos con adverbios. Mira las siguientes imágenes. Mike sings a lot. He is always very loud. Mike canta un montón. Él es siempre muy ruidoso. Mike es el sujeto. En la primera parte en la primera oración, Mike
realiza una acción, él canta. Pero en la segunda oración, he is always very loud. He es el referente de Mike, es el sujeto. Is no es una acción, es la descripción de Mike. Y loud, entonces, está describiendo cómo es Mike. ¿Y cómo es Mike? Ruidoso. Sin embargo, he sings loud. Si queremos describir cómo canta, es decir, no a Mike, sino a la acción de cantar, entonces decimos he sings loud. Loud en este caso sería ruidosamente. ¿Cómo canta Mike? Pues ruidoso, ruidosamente. Y estamos describiendo a la acción. Veamos otro ejemplo. Julia is not good at playing chess. Julia es el sujeto. Not good es el adjetivo, no es buena. Entonces, no es buena jugando ajedrez. Not good, que sería la forma negativa de este adjetivo, good, bueno, no es buena, está describiendo a Julia, es entonces un adjetivo. Pero si quiero describir a la acción, she doesn't play chess well. Well tiene el mismo sentido, pero, o sea, el mismo sentido porque mi verbo está conjugado en negativo, doesn't. Entonces mantengo mi oración negativa, pero ahora no estoy describiendo más a Julia, ahora estoy describiendo a la acción de jugar. ¿Cómo juega Julia? Pues ella no juega bien. She doesn't play chess well. Ella no juega ajedrez bien. Y well me está describiendo a la acción de jugar. Ella no juega. ¿Cómo? Bien. Ok, en este caso, loud es mi adverbio del primer caso de Mike y well es mi adverbio del segundo caso, Julia. Nota cómo loud es la misma forma en adjetivo y en adverbio. He is always very loud, he sings loud. Pero en mi segundo ejemplo, Julia is not good, como adjetivo, at playing chess, y como adverbio, she doesn't play chess well. La morfología, es decir, la forma, cambió mucho. Esto es porque estamos hablando de adverbios irregulares. ¿Cuál es la forma de los irregulares? Por ahora podemos determinar dos formas. La primera es que hay algunos adverbios irregulares que mantienen su forma de adjetivo, igual que como adverbio, es decir, no sufren ninguna modificación. Fast, fast, hard, hard, early, early, late, late y loud, loud. Se quedan exactamente igual. Mientras que otro tipo de irregulares es este que cambia bastante, que no tiene nada que ver una forma de adjetivo con su forma de adverbio, como good, well. Entonces, ¿qué podemos concluir de los adjetivos y los adverbios? ¿Qué son los adjetivos y qué son los adverbios? Primero, quedamos que el adjetivo es una palabra que añade, suma información a un sujeto o un objeto. Un sujeto puede ser humano o no humano, mientras que un objeto puede ser no humano, pero también puede ser humano. Un sujeto entonces es el que realiza la acción y el objeto es el que la recibe, directa o indirectamente. Un sujeto también quedamos que pudiera ser descrito, es decir, no tiene que realizar una acción, sino que también puede ser descrito. ¿Y cómo se describe? Con el verbo am, are, is, amaréis. ¿Okay? En mi castellano, raro, pero esas son las tres conjugaciones, am, are, is, en el verbo, del verbo be.
Entonces, sujeto, recuerden, no tiene por qué realizar una acción, puede ser descrito. Podemos también concluir que, entonces, para englobar sujeto y objeto, puedo usar el concepto de sustantivos, porque todos los ejemplos que vimos eran sustantivos y todos los adjetivos que estudiamos en esta lección describían a una persona o a una cosa, pero también pueden describir un lugar o un animal o cualquier concepto que no entre dentro de estas 4 categorías. Vimos también que los adjetivos pueden calificar o añadir información a los pronombres como he is considerate. He no es una persona en sí ni el nombre de esa persona, pero el reemplazo del concepto de él, ¿ok? Adjetivo, entonces, califica a sustantivos y pronombres personales. Mientras que un adverbio, como ya vimos en su forma, también añade información, suma información ¿a qué? A el verbo. Y en el caso de los adverbios de manera, añade información sobre cómo se realiza la acción. Ok, ¿entendieron? Genial, lo sabía, porque son geniales. Muy bien. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.